Hola, bienvenidos a mi canal Matemática Extraordinaria, donde podrás encontrar muchos temas extraordinarios para resolver y entender el maravilloso mundo de las matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje con el que Dios creó la naturaleza. El día de hoy veremos el tema de los vectores. Vamos a ver algunos tipos de vectores y vamos a poder entender lo que es el módulo, la dirección y el sentido de un vector. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita para recibir las notificaciones, dale like y comparte si te gusta este video. Vamos a ver una idea intuitiva. Muchos conceptos y objetos matemáticos no existen en la naturaleza, siendo paradojalmente su función esencial la de explicar gran parte de la naturaleza. Los vectores tampoco existen. Su función esencial es explicar el mundo físico. Rigurosamente hablando, el vector, los vectores o los espacios vectoriales son modelos matemáticos sobre los cuales podemos tomar decisiones que hasta el momento explican de buena manera la naturaleza newtoniana. Nos referimos a los vectores que parecen flechas. La punta del vector nos da una buena idea de la dirección donde lanzamos o aplicamos dicho vector. Un vector es cualquier segmento de recta dirigido hacia algún punto, ya sea en el plano o en el espacio. Los vectores pueden estar sujetos a un sistema de coordenadas en 2, 3 o más dimensiones, aquellos llamados vectores fijos, o puede estar independientes de dicho vector, de dicho sistema, vectores libres. Vemos aquí dos vectores, uno que va desde A hasta B y otro que va desde B hasta A. Estos vectores son paralelos, tienen igual magnitud, igual dirección, pero tienen sentido contrario. Más adelante veremos estos tres conceptos. Un vector fijo en el plano es un segmento cuyo extremo están sujetos a cierto orden. Se suele decir que es un segmento orientado. Se representa por AB, siendo A y B los extremos. Los puntos en los que se empieza y termina un vector se llaman origen y extremo respectivamente. Dada una dirección, el sentido del vector está indicado por la flecha en la que termina. Vemos algunos vectores libres no sujetos a un eje de coordenado, ese que se va moviendo, y luego vemos un vector A, que es un vector fijo. Un vector es libre de moverse bajo ciertos desplazamientos paralelos si queremos medirlo con nuestro sistema de referencia o X, Y, Z. Vemos ahora lo que es un vector nulo. Un vector nulo es aquel que no tiene componentes, es decir, son cero. Aquí vemos un punto rojo en el origen, o vemos aquí otro punto rojo donde son vectores nulos, que es un punto más diminuto, pero para poder observarlo vemos un poquito más grande. Este está libre, no está sujeto a este sistema de coordenadas, mientras que este sí está sujeto a ese sistema de coordenadas. Todo vector tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Como este vector no está sujeto al origen, sino que está sujeto a dos puntos A y B, el punto A está compuesto por X1 y Y1 y el punto B por X2 y Y2. Las componentes del vector se obtienen restando las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Si queremos su componente final, yo resto a X2 con X1 y a Y2 con Y1. Todo vector tiene una magnitud, una dirección y un sentido. El módulo de un vector es la longitud del segmento AB. Recuerden que llamamos AB de manera genérica, pero el vector puede tener cualquier nombre. Un vector siempre se representa con letra mayúscula, aunque podemos representar con letra minúscula.
no nos olvidemos de ponerle la flechita aquí para indicar que es un vector. Podemos también ponerle una barra encima para indicar también que es un vector, pero precisamente utilizamos una flecha. Aquí vemos el vector AB y la magnitud se representa entre valor absoluto. La dirección es la pendiente o el ángulo de inclinación que tiene la recta por donde pasa el vector. Aquí vemos varios vectores que tienen la misma dirección. Todos estos vectores tienen la misma dirección. El sentido es el recorrido que hace el vector cuando nos trasladamos desde un punto A hacia un punto B. Aquí vemos el vector que va desde A hacia B y el que va desde B hacia A. Estos vectores tienen la misma dirección y sentido contrario. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a calcular el módulo de este vector fijo que está sujeto a un sistema de coordenadas cartesiano. Este vector, su origen, el inicio es 0, 0 y el final, su componente final es 4,3. Quiere decir que como la primera componente son 0, no tenemos que restar nada. La componente final del vector van a ser 4, 3, porque 4 menos 0 va a ser 4 y 3 menos 0 va a ser 3. Para esto utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar su módulo. Recordemos que el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de las componentes elevada al cuadrado. Yo elevo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso me da 16 más 9, esto me da 25 y el módulo será la raíz de 25 que es 5. El módulo de este vector que tiene componentes 4,3 es 5. Vamos a ver otro ejemplo. Halla el módulo del vector que pasa por el punto C y por el punto D. En este caso no me dan el vector de manera gráfica, sino que me lo dan en función de sus componentes. Vamos a ver cómo se halla la solución de este vector para hallar su módulo. Recordemos que si tiene dos coordenadas para el punto C y para el punto D, este vector no está sujeto al origen, no tiene coordenada 0, 0. Recordemos de ahorita que debemos restar sus componentes. X2 menos X1, Y sub 2 menos Y sub 1. Y como vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, podemos utilizar directamente la fórmula que vemos aquí. El módulo, la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes al cuadrado. Sustituimos x2, que es 7, menos x1, que es 3, y sub 2, que es 6, menos y sub 1, que es 4. Hacemos la diferencia, elevamos esos términos al cuadrado, eso nos da 16 más 4, eso nos da 20. Y si queremos simplificar, hallamos la raíz de 20 factorizando y nos da que el módulo del vector CD es 2 raíz de 5. Recuerde que significa que CD significa que el vector comienza en C y termina en D. Aunque si yo comienzo mi vector en D y termino en C, va a tener la misma magnitud. Porque recuerden que esto es una diferencia y esa diferencia está al cuadrado. Aunque sea negativa, si yo cambio el orden de las componentes, me va a seguir dando 4, pero al elevarlo al cuadrado, ese 4 que es negativo me va a dar positivo. O sea que el mismo vector, si sale de D y termina en C, va a tener el mismo módulo. Ahora, lo que no tendrá será el mismo sentido. Vamos a encontrar la dirección del vector anterior, o de un vector, mejor dicho, con la ayuda de la pendiente y la tangente inversa. La fórmula de pendiente es la diferencia de las componentes, la fracción o la razón de esas diferencias, y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. El ángulo me lo va a dar la tangente inversa de m. Vamos a ver el ejemplo anterior. Para el vector anterior
nos dan nuestro punto C y nuestro punto D con sus componentes. Utilizamos la fórmula de la pendiente. Primero hallamos la pendiente, que es la diferencia de los términos. 6 menos 4 entre 7 menos 3. Eso me va a dar 2 cuartos, que simplificado es 1/2. Luego, entonces, para hallar el ángulo utilizamos la tangente inversa. Tangente inversa de m. Sustituimos a m por 1/2. Hallamos esa tangente y el ángulo es 26 grados. Vemos que ese ángulo es positivo. Por lo tanto, si yo grafico este vector, sus componentes, y la graficamos en un sistema de coordenadas, vemos que nos da en el primer cuadrante. Y también el ángulo 26 grados ya sabemos que está en el primer cuadrante. Entonces, esa sería la dirección de mi vector. El sentido lo encontramos fácilmente con la magnitud del ángulo o simplemente graficando el vector. Como ya le decía ahorita, el ángulo es 26 grados, está en el primer cuadrante. Como el vector va de C a D, la dirección es 26 grados y el sentido es positivo. El sentido de un vector puede ser positivo o negativo. Para el ejemplo anterior, el sentido es evidente que es positivo o que apunta hacia la derecha y hacia arriba. Aquí lo vemos el vector graficado.